Millonario graba a pobre niño bailando con su hija paralizada, la verdad ahora te impactará. La tarde caía entre sombras y melancolía en aquel barrio, un lugar donde la pobreza era más que una condición, era el aire que se respiraba. Entre las risas de los niños y el ajetreo del mercado, un niño con unos ojos enormes llenos de curiosidad desafiaba al mundo. Era pequeño, con una camiseta rota y un par de zapatos que ya habían visto mejores días. Pero había algo casi mágico en su manera de moverse. A su lado, una niña con una sonrisa dulce y una silla de ruedas, brillaba con una luz que podía rivalizar con el sol. Era la hija de un millonario, pero para ella, ese niño no era solo un bailarín, sino una puerta hacia la felicidad que sus piernas no le podían ofrecer. Las manos del niño se movían rápidamente, su cuerpo se giraba con gracia, como si una música solo él pudiera escuchar lo guiara. La multitud no pudo evitar detenerse, atónita ante el espectáculo. Había un aire electrizante, una conexión entre dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Las miradas se encontraban, la niña reía y aplaudía, mientras el niño bailaba como si su vida dependiera de ello. Pero en un rincón, escondido tras un muro de prejuicios y desconfianza, el millonario observaba con una mezcla de alegría y tristeza. Él, con su traje impecable y su celular listo para grabar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que la riqueza no comprara esa magia? Las luces parpadeaban en su mente junto con la música de la felicidad que emanaba del baile del niño. Pero, ¿qué pasará cuando termine este momento perfecto? Las preguntas lo asaltaban. ¿Qué pensaría su familia? Su mundo cambiaría si el video se volvía viral, la verdad siempre detrás de esa imagen brillante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale a like. De verdad que me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Conectemos, las luces del atardecer se desvanecían y el sonido de los murmullos crecía en el aire. La tensión, palpable. Cuando la música se detuvo, el niño sonrió, con el corazón aún latiendo fuerte. ¿Qué pensarían los demás? ¿Qué pasaría cuando ese video llegara a sus familias? La noche caía, pero la verdad aún estaba por revelarse, guardada en la sombra de la incertidumbre. ¿Estaría preparado el millonario para enfrentar su propia verdad? ¿Y el niño? ¿Qué efecto tendría sobre su vida este instante que iluminó su mundo? El ruido ensordecedor de la música se apagó lentamente, dejando un silencio que parecía pesar como una losa. La mirada del niño se desvió de sus pasos vibrantes hacia la multitud que lo rodeaba. Esa instantánea de alegría y libertad se desvanecía, y con ello, el miedo comenzaba a asentarse en su corazón. Miró a la niña en la silla de ruedas, su risa aún resonando en su cabeza, pero ¿qué pasaría si esa conexión se rompía? El millonario, aún deslumbrado por el talento del pequeño, apretó el celular en su mano. En su pecho, un tumulto de emociones clamaba por salir. Ya no era solo un lujo observar, un simple espectador entre ricos. Esa visión lo había golpeado, llenándolo de incertidumbre. La vida detrás de su opulenta fachada parecía tan vacía frente a la auténtica felicidad que emanaba de esos breves momentos de baile. Pero, ¿qué pasaría después? Su familia desconcertada, amigos comentando sobre su extraño interés en un pobre niño. ¿Qué buscas, amigo?, musitó un hombre de mediana edad, con una expresión seria y ojos que parecían perforar el alma del millonario. Era un vecino del barrio, alguien que había visto el dolor y la lucha en cada esquina, alguien que conocía la cruda realidad. El millonario, atrapado en su propia revelación, no supo qué responder. La pregunta aplanó su mundo. ¿Un espectáculo de caridad? ¿Una historia viral para lucir mejor? ¿O realmente te importa? Cada palabra del hombre era una lanza que atravesaba la muralla de ego y desdén en la que había vivido tanto tiempo. Los murmullos de la multitud comenzaron a intensificarse nuevamente, como si estuvieran esperando una reacción. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño bailarín, un héroe improvisado que poseía algo que muchos deseaban, pura alegría.
Al regresar su mirada hacia la silla de la niña, el corazón del millonario dio un vuelco. Ella lo miraba con adoración, pero a la vez con la tristeza de saber que probablemente nunca podrá salir de su encierro. No puedo dejar que esto termine aquí, murmuró, casi para sí mismo. Sin pensarlo, su dedo encontró el botón de publicar en la aplicación de su celular. Una mezcla de emoción y ansiedad lo invadió mientras la señal de carga giraba en la pantalla. El sonido de un clic rompió el aire. Todos los rostros se volvieron hacia él. «Lo hice», exclamó, casi sin aliento. Pero en ese instante, el peso de su decisión lo ahogó. La vida de esos dos niños podría cambiar, para bien o para mal. Ya no había vuelta atrás. De repente, un grito interrumpió su pensamiento. La madre del niño, que había observado la escena desde la distancia, corrió hacia el grupo. «No. Detente», chilló con desesperación. Las lágrimas caían por su rostro, una mezcla de miedo y rencor. «No hagas eso. No los expongas a tu mundo. No entiendes nada». El viento sopló con ferocidad, y un escalofrío recorrió a ambos bandos. El millonario, atrapado entre la realidad de su decisión y la desesperación de una madre, sintió que toda la multitud contenía la respiración. ¿Se iba a desatar una tormenta? ¿Qué repercusiones tendría su acto impulsivo? Todo se sentía como una cuerda tensada al límite. Miradas desafiantes y desconfiadas se cruzaron en el aire, y en ese instante, el tiempo se detuvo. ¿Qué caminos tomarían esas vidas una vez que las redes sociales se agitaran con su acción? ¿Podría el poder de un video viral cambiarlo todo? La verdad se asomaba, como un monstruo a la espera en la oscuridad. Y el millonario, ahora sin aliento, se preguntaba si realmente había entendido el juego en el que se había metido. ¿Podría ser que al intentar ayudar, estaba a punto de destruirlo todo? La noche envolvía el escenario, y algo siniestro comenzó a gestarse. El silencio absorbió las palabras gritonas de la madre, y en su pecho, el millonario sintió que el aire se volvía denso. La multitud que antes vibraba ahora parecía un océano agitado, con miradas de juicio cortantes y una tensión palpable que amenazaba con desbordarse. Los murmullos comenzaron a florecer, como una tormenta que se acumulaba a su alrededor. «No puedes jugar con sus vidas». La voz de la madre resonó, haciendo eco en los corazones de los presentes. Pero el millonario ya había lanzado la moneda al aire. Su publicación en redes sociales era un salto al abismo, y no podía regresar. Las luces de la fiesta iluminaban la escena, pero lo que antes había sido un espectáculo glorioso ahora se volvía un escenario del horror. Los rumores comenzaron a correr más rápido que un incendio forestal entre los asistentes. Algunos miraban con simpatía, otros con desprecio. La sombra del escándalo se cernía sobre él. En la cara del niño bailarín, que antes brillaba de alegría, ahora había una comprensión del peligro que representaba el mundo de afuera. Parpadeó, su inocencia comenzando a desdibujarse a medida que entendía que su momento de felicidad podría ser un imán para la crueldad. Las risas se marcharon, y en su lugar, un fervoroso silencio se apoderó del ambiente. El millonario sintió que su pulso se aceleraba. No solo estaba expuesto a la mirada del mundo, sino también al horror reflejado en los ojos de la madre. Esa madre que había luchado contra tormentas invisibles, que conocía la lucha diaria de criar a un hijo con sueños en su mente, a pesar de que su cuerpo no se lo permitía. ¿Qué has hecho? No entiendes, ella gritó de nuevo, y un nudo se formó en la garganta del millonario. La multitud se sentía como una jauría, dispuesta a devorarlo vivo. Sin embargo, en su interior nacía un rayo de conciencia, quizás no entendía nada. No podía captar la profundidad de lo que había desatado al presionar, publicar. La admiración que sentía hacia el talento del niño se transformó rápidamente en un peso en su alma. La realidad comenzó a golpearlo con cada segundo que pasaba. ¿Acaso había tratado de comprarse la redención a través de un gesto superficial? Los murmullos se hicieron más intensos, como un rugido inminente. ¿A quién le importa su viralidad si ellos se rompen en el proceso? La voz de otro asistente cortó el aire. La humanidad de los niños se convertía en un espectáculo y él, el maestro de marionetas, era el único que no había visto las cuerdas que movían cada uno de sus hilos. El niño, desorientado y preocupado, miró hacia su madre, y el millonario realizó un movimiento impulsivo. Se adelantó de la multitud, pero fue detenido por el hombre del que había recibido las primeras críticas. «No puede salvarlos así», le advirtió, con una advertencia oscura en sus ojos.
Porque en este juego, no eres el héroe. El millonario quedó paralizado ante la dureza de esas palabras. Una emoción ardiente y descontrolada sacudía su mente. ¿Era realmente un villano en esta historia? Todo lo que había deseado era hacer el bien, pero ahora su generosidad parecía un acto egoísta. De repente, un ruido agudo penetró su conciencia. Era una notificación que llegaba a su celular, y al mirarlo, su corazón se detuvo. Las interacciones se multiplicaban, comentarios se desbordaban. Mira esto. Eres un monstruo. La virulencia de Internet se desató, ojos inesperados se volvían hacia un director de un importante programa de televisión, un representante de una ONG buscando un nuevo escándalo para vender historias. Estaban allí, como buitres, esperando el momento propicio. El millonario tragó saliva, y una sombra de pánico atravesó su rostro. En ese instante se dio cuenta de que estaba a punto de perder mucho más que su imagen. Su alma, su conciencia incluso podría perder el poco sentido de humanidad que le quedaba. La multitud se acercaba, los rumores podían convertirse en violencia, y la madre del niño los observaba con ojos llenos de furia. Él tenía que actuar, pero ¿cómo? Lo que había creído que sería un acto de salvación se tornaba en un remolino peligroso de arrepentimiento. ¿Cómo podría deshacer lo que había hecho? El destino de los niños pendía de un hilo, y él ahora comprendía que había desatado una tormenta con su gesto inocente. El reloj avanzaba, y el peso del momento se volvía insostenible. ¿Podría corregir su error antes de que todo se desmoronara? La pregunta vagaba en el aire como un eco aterrador mientras el viento soplaba una advertencia ominosa, y en la penumbra de la noche, un grito desgarrador rompió el silencio: «No te vayas, por favor». La súplica resonó en sus oídos, pero la multitud se preparaba para algo más grande, algo que podría cambiarlo todo para siempre. El caos se desató en el aire y el millonario sintió como su cuerpo se encogía ante la presión. Las luces brillantes de la fiesta, que anteriormente le otorgaban un halo de éxito, ahora se volvían ardientes reflejos de su miseria. Esto no está bien, pensó, mientras luchaba por encontrar su voz entre los gritos y murmullos que lo rodeaban. La madre del niño se abalanzó hacia él, moviéndose con una furia que le quitaba el aliento. Tus palabras pueden destruir vidas. Cada sílaba atravesaba su pecho como una daga. Mientras las redes sociales consumían su historia, él se dio cuenta de la verdad que realmente pulsaba detrás de su acto: la vida no era un espectáculo para ser viralizado, era un delicado equilibrio de sueños, esperanzas y dolor. ¿Qué quieres que haga? No puedo deshacerlo. Su voz salió más como un lamento que como una declaración. Pero la madre, con ojos llenos de rabia y desesperación, no parecía escuchar. Los gritos de la multitud resonaban en su mente y él sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El niño, ahora un espectador en su propia historia, observaba a su madre y al millonario con ojos de confusión. Su pequeño cuerpo temblaba al comprender que era el centro de atención, pero no de la forma que había soñado. Cámbialo. Por el amor de Dios, cámbialo. La voz quebrada de la madre resonó mientras se dirigía hacia el escenario improvisado que había creado con su actuación. Él recordó que, en algún momento, había sido un niño que bailaba por amor, sin mirar hacia atrás en busca de recompensas, pero ahora, todo había cambiado. Una presión incesante comenzó a formarse en su pecho, como si estuviera atrapado en un embotellamiento emocional. Con cada grito de la madre, con cada mirada de desaprobación de la multitud, ese embotellamiento se convertía en un huracán. Fue en ese momento que vio la imagen reflejada en el espejo de su mente, su propia hija, en una silla de ruedas, luchando por las palabras y la movilidad. Era un recuerdo doloroso que ahora emergía de sus memorias. ¿Era esto lo que quería para el niño? Se preguntó, mientras un torrente de lágrimas comenzaba a asomarse a sus ojos. La multitud parecía estar lista para un estallido. Unos pocos comenzaron a grabar, instantáneas de su caída, deseos de venganza, y él sintió como sus entrañas se retorcían al imaginar lo que podrían hacerle. En un acto desesperado, levantó la mirada y gritó: «Estoy aquí para ayudar, no para dañar». Pero el clamor de desdén lo ahogó completamente, como un eco lejano. De repente, la figura del hombre que lo había advertido antes apareció entre la multitud, abriendo su camino hacia donde estaba el millonario. «No te engañes. Nadie quiere ayuda de un lobo disfrazado de cordero. Ve lo que has provocado», dijo, señalando hacia el niño que se ocultaba detrás de su madre, su rostro ahora empañado de angustia.
Por favor, detente, el millonario exclamó, sintiendo que todo se deslizaba de sus manos. Sin embargo, la madre lo miraba, y en sus ojos se reflejaba un nuevo tipo de odio, no el que siente por un extraño, sino el que nace de la decepción profunda. Arréglalo ahora, ordenó, y cada palabra caía como pesos en su conciencia. Sin embargo, algo en su mente empezaba a encajar. ¿Qué es lo que realmente quiero? La pregunta resonó a través de sus pensamientos. Ya no se trataba solo de la viralidad. Había un niño inocente en el centro de todo esto, y su destino ineludiblemente estaba ligado al de su madre, y justo cuando la visceralidad de toda la situación llegaba a su clímax, sintió un tirón en su corazón. Había un camino hacia la redención, pero estaba cubierto de espinas, y él estaba a punto de descubrir cuán doloroso podría ser. La multitud que comenzaba a moverse como una ola enfurecida más allá de su control lo había llevado a un punto sin retorno. ¿Sería capaz de enfrentar al monstruo que había creado? En su mente, una nueva idea comenzaba a formarse, una idea peligrosa pero que podría cambiarlo todo. Tal vez no todo esté perdido, pensó, motivado por una chispa de esperanza. El ambiente era una presión a punto de estallar y solo un error más podría arruinarlo todo. Entonces escuchó el susurro del niño, ¿me ayudarás? Esa pregunta lo sacudió de su trance. Su mente dibujó un futuro nebuloso, lleno de posibilidades, pero también de oscuros secretos que aún tenía que enfrentar. Y en ese abismo entre la esperanza y la culpa, supo que su próxima acción definiría no solo el destino del niño, sino también el suyo. ¿Se atrevería a desafiaros a sí mismo por fin? Los murmullos de la multitud crecieron, un sonido casi ensordecedor, mientras el millonario trataba de procesar las palabras del niño que reverberaban en su mente. ¿Me ayudarás? La inocencia en la voz del pequeño lo golpeó como un rayo. En ese instante, el peso de sus decisiones se hizo aún más abrumador. Se sentía atrapado en un laberinto de culpa creciente, los gritos de la madre lo sacudieron de su ensimismamiento. ¿Tú creaste esto? Su extremada furia y dolor lo llevaron a cuestionarse si alguna vez había tenido la capacidad de entender el verdadero dolor ajeno. La verdad, con su espada afilada, estaba más cerca que nunca. La multitud se agolpaba en torno a ellos como un enjambre dispuesto a devorarlo. Solo quiero hacer lo correcto. Su voz sonó insegura, casi irreal, quedando perdida en la marabunta. Frente a su mirada, el niño lo observaba, temblando ligeramente, parado entre la confusión de los adultos y el miedo que emanaba como un olor penetrante. Las luces de la fiesta parpadeaban de manera ominosa, como reflejando la inminente tormenta de emociones que se avecinaba. En su pecho, una batalla comenzaba a gestarse. ¿Debía seguir el camino que lo había llevado a la fama y a la fortuna, o era el momento de aceptar su error y buscar una vía redentora para aquellos que había herido? Mientras la madre seguía lanzando miradas despectivas hacia él, algo cambió en el aire. El hombre de la advertencia, aquel que había aparecido de la nada, ahora tomó la delantera, elevando su voz por encima de los gritos. No puedes huir de lo que hiciste. La vida del niño no es una jugada de tus intereses. Sus palabras eran como un puñetazo en el estómago, secando la garganta del millonario. Tienes razón, gritó, luchando por recuperar su propio eco perdido en la multitud. Quiero ayudar. No sé cómo, pero lo haré. Su declaración resonó entre las sombras que cubrían el alboroto. La madre se quedó congelada, ladrándole con ojos desbordantes de furia y desesperación. ¿Ayudar? Dinos cómo. La desesperación de ella fue palpable, y por primera vez, el millonario vio la humanidad detrás de la rabia. En su mente se produjo un giro abismal. Recordó la sonrisa de su hija, esa que encontraban en las pequeñas cosas. Así empezó a construir una idea, una neutralidad entre la compasión y el deseo de rehacer su reputación. Voy a organizar un espectáculo, un gran espectáculo, donde el mundo pueda ver a este niño brillar. La multitud recobró la atención, ahora fascinada ante el cambio repentino en su actitud. Pero su propuesta era un doble filo. Al hacerlo, corría el riesgo de exponer nuevamente al niño a la mirada crítica del mundo, y la ansiedad le apretaba aún más el pecho. Con mi equipo, podríamos hacer que te escuchen de verdad, que vean su talento, su historia, continuó, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza. No más risas por burlarse, sino aplausos por su valentía. La mirada de la madre, inicialmente hostil, comenzó a mostrar un rayo de duda. Pero,
estarás con nosotros, susurró el niño, con voz temblorosa, como si cada palabra fuera un deseo latente. El millonario sintió que el pulso del mundo se detenía un momento. Prometo que haré todo lo posible para cambiar esto, contestó, reconociendo que no había marcha atrás. El compromiso lo consumiría en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, en las sombras, se avecinaba una tormenta inesperada. Un grupo de periodistas había comenzado a acercarse, impulsados por el caos de la escena y las redes, listos para propagar el drama. Y justo cuando el millonario se dio cuenta de lo que se avecinaba, los murmullos entre los reporteros se transformaron en ordenanzas estruendosas. Al parecer, alguien había compartido un video explosivo que podría arruinar no solo su reputación sino también el futuro del niño. No, no, no. El terror lo invadió mientras se daba la vuelta para encontrar el origen de esa nueva amenaza. ¿Podría salvar a ese niño, a su madre, a sí mismo? ¿O el pasado? ¿Regresaría como una marea descontrolada, llevándose consigo cualquier esperanza de redención? La incertidumbre era un monstruo en su pecho, listo para devorarlo todo. El estruendo de los flashes de las cámaras estalló a su alrededor, un trueno implacable que reverberaba en sus oídos. A medida que los periodistas se acercaban, el millonario sintió como su corazón se aceleraba, golpeteando en su pecho como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia su propio desastre. Las palabras escándalo y traición parecían flotar en el aire, como un olor a humo que presagiaba un fuego incontrolable. «Deténganse. Por favor», gritó, intentando atravesar la vorágine de rostros ansiosos. Pero nadie parecía escucharlo, todos estaban atrapados en el frenesí de lo que prometía ser la historia del año. Las manos temblorosas del niño, que se aferraban a su ropa, lo anclaron en un instante. Miró al pequeño, un reflejo de su propia angustia en esos ojos inocentes, y se sintió más impotente que nunca. «¿Qué es lo que han visto en ese video?», preguntó, arrastrando las palabras con voz quebrada. La madre del niño, aún con la mirada llena de rencor, seguía mirando en dirección a las cámaras, como si allí pudiera encontrar una respuesta a su propio sufrimiento. Una reportera, su voz aguda y temblorosa, se adelantó. «Se ha visto cómo tus influencias arruinaron la vida de este niño. Y ahora quieres convertirlo en espectáculo». La multitud murmuró en acorde, elevando la tensión. Sus palabras eran una daga filtrándose en su conciencia, haciéndole sentir la verdad que había estado evadiendo. Él sabía que el pasado lo perseguía. Era solo otro capítulo escrito en la cómica obra de su vida, y el niño, quien había sido el foco de su redención, podría convertirse en una nueva víctima. No podía permitirlo. Tenía que actuar. Ahora o nunca. No, escuchen. Este niño tiene un talento increíble, y quiero que el mundo lo vea por lo que realmente es. Empezó a hablar rápido, su voz ahogada por el caótico ambiente. Voy a asegurar que todos vean su historia, no para explotarlo, sino para que brille como se merece. Los murmullos comenzaron a disiparse, aunque las miradas seguían escépticas. La madre cruzó los brazos, y su expresión seguía siendo una tormenta perfectamente elaborada de desconfianza. ¿De veras podrás hacer eso? ¿O simplemente usarás al niño para salvaguardar tu propio nombre? El millonario sintió como el nudo en su garganta se apretaba. Era un juicio que no podía eludir. Pensó en su propia hija, ciega ante sus errores, confiando en él a pesar de todo. Dame una oportunidad. Muéstrame tu talento y juntos, podemos hacer algo extraordinario, imploró, por primera vez hablando no solo como un magnate, sino como un padre. La multitud aún observaba, expectante, como si esperaran que un trueno cayese en el escenario. El pequeño, entre nervioso y esperanzado, movió su cabeza hacia la madre, quien pareció vacilar. Tal vez, pero será en nuestras condiciones, dijo ella, dosificando sus palabras con un rayo de esperanza. Antes de que pudieran concretar alguna decisión, un grito sonó detrás de ellos, provocando que todos se giraran. Un hombre de vestimenta oscura, con una mirada ardiente como el fuego, empujó a la congregación de periodistas y se abalanzó hacia el millonario. No eres bienvenido aquí. Has roto una promesa a personas que sufren. Su voz llevaba el peso de una tormenta. La escena se encendió. Gritos añadidos a los flashes, la tensión se disparó y pronto se formó un círculo espeso de emociones encontradas. El hombre lo apuntaba, como si de un arma se tratara.
El millonario sabía que, aunque llevaba el nombre de un triunfador, ese encuentro podría definir su destino. Mientras le daban la espalda a las cámaras y la multitud murmuraba, sentía un abismo acercándose a pasos agigantados. Estaba a punto de dar un paso decisivo, uno que podría cambiar su vida y la de ese niño para siempre. Pero, ¿estaría dispuesto a perderlo todo? ¿Y si en el camino hacia la redención encontrara algo aún más oscuro que lo que ya había llevado consigo? Así como se planteaba el futuro, un grito resonó: la verdad no puede ser escondida. La atmósfera cargada de incertidumbre enterró sus esperanzas en el suelo frío. Lo que se avecinaba no era solo su propio juicio, sino una revelación oculta, un secreto que podría reescribir todo lo que había creído sobre sí mismo y su presente. La pregunta que retumbaba en su mente se convirtió en un eco aterrador: ¿podría soportar el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada? ¿O se desmoronaría ante la tormenta que había ayudado a crear? El hombre de vestimenta oscura se acercó todavía más, su voz resonando en la confusión como un trueno: tú no entiendes el daño que has causado. Estás atrapado en tu egoísmo y no te das cuenta de las vidas que has destruido. Cada palabra era como un latigazo, llenando el aire de una tensión palpable. El millonario sintió como sus huesos temblaban de la impotencia, como si las balas de condena lo atravesaran una a una. A su lado, el niño lo miraba, sus ojos grandes y asustados reflejando la tormenta que se estaba desatando. Las manos que antes se aferraban a su ropa ahora parecían buscar su propia salvación, alejándose de él. No me dejes, por favor, susurró. Su voz era casi inaudible, pero la desesperación era abrasadora, atravesando el tumulto. Silencio, gritó el millonario, sacudiéndose el miedo que lo envolvía. Estamos aquí para ayudarlo, para darles una voz. No voy a permitir que esto se convierta en otro escándalo más. Con cada palabra, su voz adquiría un nuevo tono, más firme, más determinado. Era un intento burdo de contener la tormenta, pero al menos lo intentaba. Las miradas del público, de repente, parecían cambiar. Algunos se barrieron, mostrando inquietud. Otros, sin embargo, sostuvieron la mirada con la rabia de quienes han sido heridos por la ambición de otros. El hombre oscuro, aún firme, exudaba una furia que perturbaba el ambiente como un huracán a punto de estallar. ¿Quién te crees para decidir las vidas de otros?, preguntó el hombre con una voz que retumbó por encima del murmullo. No eres un salvador. Eres un hombre que se ha encadenado a su propio lujo y alivio. Las palabras lo golpearon con fuerza, llenando al millonario de dudas. No podía mentirse más. Esa voz, aunque llena de rabia, revelaba una verdad que él evitaba enfrentar. Y mientras se debatía en su mente, la tensión se disparó en el aire. La madre del niño dio un paso adelante, su rostro ahora empapado de decisión. Si realmente quieres ayudar, empieza dando la cara y confesando los verdaderos motivos detrás de tus actos. Deja de jugar con nuestras vidas. El millonario tragó saliva. El miedo lo había paralizado, pero su sentido de responsabilidad comenzaba a matizar otros colores en su corazón. Está bien, sé que he fallado. Pero quiero corregirlo. Las palabras se le escaparon como lo hace la arena entre los dedos. Quiero que este niño brille, no quiero usarlo. La multitud quedó en silencio, como si un nuevo horizonte se asomara a través de la tempestad, pero justo cuando parecía que la situación podría tomar un giro hacia lo inesperado, un grito volvió a desgarrar la calma. La verdad va a salir a la luz. La voz llegó desde la parte trasera del grupo, donde un hombre con un teléfono en la mano hizo que todos se giraran, su rostro iluminado por la pantalla brillante. He estado grabando todo esto, y no están listos para lo que se va a revelar. El millonario sintió como el pánico se apoderaba de él una vez más. Lo que había comenzado como un intento de redención estaba tomando un rumbo que solo podía describirse como un callejón sin salida. La multitud, ahora con renovada energía, comenzaba a gritar, presionando aún más hacia la verdad que él había pensado ocultar: la vida privada, sus relaciones, todos los sacrificios que había hecho, todo estaría a la vista. El nudo en su estómago se volvió insostenible. Sabía que estaba a punto de desvelarse algo que podría arrastrarlo al lodo una vez más. Pero había una chispa de determinación que empezaba a encenderse dentro de él. Detente, dijo con voz temblorosa, pero firme, más a sí mismo que a la multitud. Hagámoslo juntos. Si la verdad va a salir, que sea en mis propios términos.
Pero no podía imaginar el precio de esa verdad y, mientras la cámara seguía grabando, un oscuro secreto del pasado comenzaba a encajar en el rompecabezas, uno que podría destrozar su mundo en cuestión de segundos. La pregunta se repitió en su mente: ¿sería capaz de enfrentar la verdad a la que había estado huyendo por tanto tiempo? La multitud contenía la respiración, el aire se había vuelto espeso. Estaba claro, estaba a punto de abrir una caja de Pandora que podría destruirlo todo. ¿Qué revelación haría que los cimientos de su vida se tambalearan? ¿Y quién se atrevería a decir la verdad que todos estaban ansiosos por escuchar? El camino hacia la redención ahora se llenaba de sombras y ecos, y la pregunta se hacía más fuerte: ¿estaba listo para afrontar las consecuencias de sus decisiones? El grito resonó en su mente como una sirena de advertencia. La multitud, impaciente y hambrienta de respuestas, comenzó a presionar hacia adelante, como un río desbordado. Sabía que no podía retroceder, debía dar un paso adelante o ser arrastrado por la marea de sus propios secretos. Escuchen. Todo esto es un malentendido, intentó gritar, su voz resonando más débil de lo que quería demostrar. Pero ya era demasiado tarde, el que grababa lo sabía, y su rostro mostraba una mezcla de emoción y anticipación. ¿Un malentendido? De verdad, el hombre oscuro, que había planteado las preguntas más punzantes, lo miraba ahora con desdén. Tú has decidido jugar con los sueños de otros, y ahora vas a enfrentarte a lo que has creado. No hay vuelta atrás. Cada palabra que decía añadía un ladrillo más a la pesada muralla que se erguía entre el millonario y su salvación. El niño a su lado, cuyas esperanzas ahora parecían depender de un hombre quebrado, miraba a su alrededor, desconcertado y asustado. Yo solo quiero ser famoso, murmuró, con una inocencia que desgarraba el corazón. Solo quiero que mamá esté orgullosa de mí. Sus palabras eran como un cuchillo en el pecho del millonario. Una vida enredada en las redes de su ambición había atrapado a un niño en medio de un torbellino, y ahora todo se sentía como una pesadilla. Mientras el lápiz de la cámara delineaba realidades que quizás nunca deberían haber salido a la luz, los murmullos en la multitud incrementaban. Mentiroso. No tienes corazón, eran algunos de los gritos que se alzaban en el aire. Cada insulto era un recordatorio de su fracaso. El sudor empezaba a correrle por la frente, mientras sus pensamientos se arremolinaban caóticamente. ¿Qué había hecho realmente? ¿Quién era él sino alguien más que un ladrón de sueños? Te invito a hablar, dijo el hombre oscuro, acercándose lentamente, como un depredador ante su presa. Por el bien de ese niño, de sus ilusiones. La verdad desgarradora que te persigue debe salir a la luz. Cada pequeño secreto, cada vida destruida, cada promesa rota. Solo así podrás recibir el perdón que anhelas. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La verdad era un monstruo al que nunca había querido enfrentar. A medida que la multitud lo observaba, desbordada de emoción y juicio, se dio cuenta de que su propia voz solo era un eco apagado frente a la furia colectiva del dolor ajeno. «Basta ya», gritó, y el silencio inesperado que siguió parecía casi una señal de que podía ser escuchado. Soy responsable de muchas cosas, de todas mis decisiones. Pero jamás pensé que podría lastimar a un niño, a un inocente. Sus ojos se posaron en el pequeño, que ahora observaba con atención, y de pronto supo que no solo su vida estaba en juego, sino la de aquel niño que solo buscaba brillar. Mientras el teléfono seguía grabando, los flashes de un pasado furtivo comenzaron a iluminar la sala. Imágenes de momentos perdidos, facetas de su negocio que se torcieron en caminos oscuros. Un eco de sus decisiones resonó en su mente. ¿Cuántas veces había pasado por encima de otros por obtener lo que quería? El miedo lo ahogaba, pero la necesidad de revelar la verdad lo empujaba hacia adelante. Justo cuando pensaba que podría liberar su carga, el hombre oscuro hizo un movimiento decisivo con una mano. La verdad no es solo tuya, hay otros que esperan ser escuchados. Si sientes el peso de tus pecados, prepárate. Los ecos de lo que has hecho regresan con fuerza. En un instante que se sintió eterno, un rostro conocido surgió entre la multitud, una madre desgarrada que él había olvidado. El aliento le falló cuando la miró, sus ojos llenos de dolor lo taladraban como dagas. Tú le prometiste a mi hijo. El remordimiento y el horror se agolpaban en su pecho. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar todo lo que había sembrado? La pregunta lo atravesó, y en ese momento entendió que el verdadero horror aún no había sido revelado.
La luz del teléfono capturaba la escena, y cada una de las miradas dirigidas hacia él se convertía en un juicio inevitable. Mientras el murmullo se intensificaba y el borde de la verdad amenazaba con desbordar, había una sola pregunta que quedó suspendida en el aire, tan afilada como una navaja. ¿Cuántas verdades estaba dispuesto a dejar salir para hallar su propia redención? El murmullo en la sala se convirtió en un rugido, un clamor colectivo que agitaba el aire como un vasto mar en tormenta. El millonario se sintió como una pequeña barca en medio de olas gigantes, y cada grito, cada mirada de desprecio, era un golpe que lo zarandeaba. ¿Qué tienes que decir? La voz del hombre oscuro rupturó el caos, y todos los ojos se centraron en el millonario, como si su silencio fuera un grillete. El niño a su lado temblaba, su rostro refleja de confusión y miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre oscuro hizo un gesto hacia la madre desgarrada. Ella quiere respuestas. Dáselas. Él tragó saliva, sintiendo un nudo en su garganta. Las palabras parecían negarse a salir. Se sintió como un impostor, un actor en un escenario que no había elegido. No sabía, yo solo quería ayudar, balbuceó al fin, aunque la firmeza de su voz era como papel arrugado. ¿Ayudar? ¿A costa de cuántos sueños? Dímelo. Ella dio un paso adelante, las lágrimas rodando por sus mejillas, llenas de desesperación. Mi hijo quería ser alguien, y tú le prometiste el mundo. ¿Qué obtuvimos? Solo mentiras. El millonario sintió que el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Lo siento. No quería hacer daño. Cada frase parecía un eco de su propia culpa, pero la medusa de la responsabilidad lo había atrapado. En su mente, las imágenes de aquel niño, soñador e inocente, se mezclaban con recuerdos de decisiones impulsivas que habían devastado vidas. Basta de excusas. Quiero la verdad. La madre gritó, su voz era una espada que cortaba en pedazos las ya frágiles defensas del millonario. Era hora de rendirse a la realidad. En ese mismo instante, el hombre oscuro se adelantó, su mirada fija como un rayo. Recuerda, en esta sala todos tienen historias que contar. Por cada hijo traicionado, por cada promesa rota, hay un eco que gime. Ellos también están aquí, esperando una voz que rompa el silencio. Y, de pronto, la multitud se apartó ligeramente, abriendo paso a otra figura. Era una joven, con el rostro marcado por el dolor, que emergió con pasos vacilantes. Un murmullo recorrió la sala, reconocían a una mujer cuyo hijo había caído en el abismo del desánimo, abandonado por su promesa de éxito. Tú destrozaste la vida de mi niño. Sus palabras eran lanzas afiladas y cada sílaba repercutía en el corazón del millonario. El aire se tornó pesado, lleno de la angustia acumulada en el tiempo. Él sintió el frío de la verdad descender por su columna vertebral. Ahí estaba, frente a él, el resultado de sus decisiones. Mientras las emociones comenzaban a estallar como burbujas, vio cómo la juventud de la mujer se fundía con el sufrimiento de los demás. Hay más de nosotros. Háblales, gritó al hombre oscuro, el millonario, atrapado entre el fuego cruzado de su pasado y la desesperación de los presentes, sintió una revelación chispear en su interior. ¿Era este el momento de la verdad? Debería dejar que las sombras de sus decisiones iluminaran la sala. Se detuvo un segundo, su corazón latía ferozmente. En medio del tumulto, cada rostro se llenaba de expectativa, eran esperanza y desilusión, fuego y hielo. Con un último vistazo a la multitud y al niño al que tanto había lastimado, se dio cuenta de que su redención empezaría por enfrentar la luz. ¿Sería capaz de liberar la tormenta de secretos que había guardado por tanto tiempo? Justo cuando se preparaba para hablar, el sonido vibrante de un teléfono resonó en sus bolsillos. La pantalla iluminó su rostro. Un mensaje urgente, inesperado. ¿Crees que esto termina aquí? Hay algo que no sabes. El frío que seguidamente invadió el ambiente lo envolvió como sombras en la noche. La multitud, expectante, aguardaba una luz en la oscuridad, pero ahora, el temor también empezaba a acechar. ¿Qué revelación aterradora esperaba al otro lado de ese mensaje? La noche se espesó de miedo y anticipación. El millonario miró el mensaje en su celular, el corazón latiendo con furia. La sensación de estar al borde de un abismo le estrujó el pecho. Lo delató la mirada intensa de la madre del niño, que esperaba su respuesta, cada rincón de sus ojos cargando una historia de promesas rotas y esperanzas marchitas.
¿Qué es esto?, murmuró casi para sí mismo, con la voz quebrada. Las luces del lugar titilaban mientras el murmullo de la multitud aumentaba. ¿Quién envía este mensaje? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pensó en su hija, en cómo su vida había estado llena de lujos pero también de frías soledades. ¿Podría enfrentar la verdad oculta que acechaba entre las sombras de su pasado? No puedes esconderte detrás de un teléfono. Muestra tu verdadero rostro ahora, gritó el hombre oscuro. Era un grito desgarrador, un llamado a la valentía. El millonario sintió que las miradas del resto se intensificaban, esperando alguna señal, un gesto que diera vida a sus verdaderos arrepentimientos. Sin pensarlo, levantó la mirada y, finalmente, rompió el silencio. Es hora de la verdad. Estoy listo para enfrentarla, exclamó, su voz resonando a través del aire como un tambor que convocaba al coraje. Las personas en la sala contuvieron la respiración, asombradas por la nueva determinación. Lo que he hecho es imperdonable. He arrastrado a muchos en mi afán por lograr más y más. He utilizado a los que creían que había en mí un salvador, un soñador. Pero soy solo un hombre. Y me he perdido en mi propia ambición. Las palabras fluyeron, cada trazo de verdad cortando las cadenas que lo mantenían atado a su egoísmo. La madre del niño, aún al lado de su hijo, observaba con una mezcla de incredulidad y esperanza. El niño, sintiendo el cambio en el aire, se acercó un poco más a ella, sus ojos tan limpios y llenos de curiosidad. Una invitación a volver a empezar. Tal vez, justo en ese momento, el millonario volvió a mirar su celular. El resplandor de la pantalla parecía brillar con una luz que prometía más que una simple advertencia. No sé qué más puede surgir, pero ya no tengo miedo. Cada decisión, cada error, me ha llevado hasta aquí y estoy preparado para asumir las consecuencias. Con una respiración profunda, decidió abrir el mensaje. Lo que escribí no es solo una advertencia, el millonario se detuvo. Es un llamado a la acción. Hay una historia que no ha sido contada. Una verdad que puede cambiar vidas, y al que se le ha dicho que es un monstruo necesita enfrentar a sus demonios. La multitud se agolpó, inquisitiva, lista para escuchar. Los ecos de miradas intensas se sintieron como un pacto entre ellos. El millonario sintió que su carga se aligeraba. Todo lo que había hecho, desde sus acciones egoístas hasta la revelación del dolor, reverberaban a su alrededor, creando un espacio para la redención. Voy a llamar a las personas que han sido afectadas por mi ambición. Quiero darles la voz que merecen. Este niño merece brillar, pero también lo hace cada historia que dejo atrás. ¿Estás hablando en serio?, preguntó la madre, sus ojos oscilando entre la furia y una chispa de esperanza. ¿Vas a decirles a todos la verdad? Así es. Cada una de las personas a las que he fallado tendrá la oportunidad de ser escuchada. Estoy listo para mostrarles que tengo la intención de cambiar, porque es lo que realmente importa. A partir de hoy, quiero ser parte de sus vidas de una forma genuina. Su voz resonó con determinación y sinceridad, como un faro en medio de la tormenta. El hombre oscuro asintió, su mirada pasando a estar llena de compasión, y la multitud comenzó a murmurar, pero esta vez eran murmullos de aprobación. La verdad que antes se ocultaba ahora comenzaba a emerger como un amanecer tras una larga noche. Tal vez haya esperanza tras todo esto, susurró el niño, sonriendo, con sus pequeñas manos aferradas a las de su madre. ¿Me ayudarás a bailar? Por supuesto que sí, respondió el millonario, emocionado, mirando al pequeño con una alegría que no había sentido en años. Y no solo eso. Quiero que todos puedan bailar, que todos puedan soñar. A medida que esos momentos esperanzadores llenaban el aire, el murmullo de la multitud se dio paso a un aplauso tímido que creció con fuerza. La conexión entre ellos, una vez herida por los errores del pasado, comenzaba a sanar. El miedo que había estado apretando el pecho del millonario se estaba convirtiendo en determinación. Vamos a trabajar juntos, dijo, mirando a la madre. Por tu hijo y por todos los que luchan por un futuro mejor. Sin más sombras, sin más secretos. Finalmente, en el horizonte de esa extraña noche, comenzó a vislumbrarse una nueva verdad. Lo que una vez había sido dolor y desconfianza podía transformarse en un vínculo de compasión y crecimiento. Una comunidad, una nueva cara de la esperanza, donde cada lágrima y cada risa estaban interconectadas en ese camino hacia la redención.
El millonario, por fin libre del peso de su pasado y confiando en el vuelo de sus decisiones, empezó a caminar hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Su último recuerdo antes de cruzar el umbral fue la luz brillante en los ojos del niño, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay un destello de esperanza aguardando brillar. Y en aquel corrido de pasos hacia una nueva vida, eran más que dos mundos cruzados, eran corazones latentes en búsqueda de un nuevo comienzo. Ahora, al finalizar esta historia, te invito a cerrar este capítulo en nuestra comunidad. Pero no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz es poderosa. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de este viaje.